Hola, en esta sesión veremos el sistema MySuite con integración a facturación electrónica de Costa Rica en versión 4.3. Los puntos que abordaremos en esta sesión son cambios en actividades económicas, configuraciones de impuestos, cambios en el módulo de artículos, tipos de cambio, cambios en el módulo de facturas, notas de crédito y cambios en el módulo de gastos. En primer lugar, en MySuite, en la versión 4.3 para integración con facturación electrónica, veremos en la sección de parámetros una pestaña llamada Actividades económicas. En esta sección, cada uno de los MySuite o la empresa que utiliza MySuite deberá ingresar las actividades económicas con las cuales está registrada ante tributación. En este ejemplo, podemos ver que al crear una nueva actividad económica debemos escribir el nombre exacto de dicha actividad y el código exacto al cual corresponde. Por defecto, debemos también notificar si esta actividad económica es la principal o no, porque es uno de los requisitos que ahora esta integración con Hacienda en la versión 4.3 necesita, ya que sin importar la cantidad de actividades económicas siempre hay que mencionar cuál de ellas es la principal en su rubro de negocio. En la pestaña de parámetros también tenemos la sección de impuestos. En esta sección podemos ver la posibilidad de agregar múltiples impuestos en base a los requisitos y criterios de Hacienda en la versión 4.3. La lista de impuestos o los tipos se muestran en esta sección llamada impuestos, cada uno con los nombres respectivos según indica Hacienda. En caso de seleccionar impuesto al valor agregado, veremos que se despliega un siguiente campo llamado tarifa. En este campo aparecen nuevamente cuáles son las distintas opciones indicadas por Hacienda para esta versión. Cada empresa deberá seleccionar la lista de impuestos que luego quiera asociar posteriormente en el módulo de artículos. Por lo tanto, aquí pueden añadir la cantidad de impuestos que ustedes necesiten configurar en su MySuite. En esta pestaña de parámetros también tenemos una sección llamada tipo de cambios. El tipo de cambio podrá configurarse según la periodicidad que cada empresa necesite y se van acumulando en base a las fechas. Es decir, no se pierde el registro del tipo de cambio de fechas anteriores. Adicionalmente, no es necesario configurar todos los días el tipo de cambio, ya que MySuite tendrá como configuración básica tomar la más reciente o el más reciente tipo de cambio configurado en esta sección. Pasamos ahora a la sección de clientes. En el módulo de clientes veremos algunos cambios importantes, como la sección de exoneraciones. En esta sección de exoneraciones, según los requisitos de Hacienda en la versión 4.3 de facturación electrónica, se necesita definir en el perfil del cliente si es exonerado o no es exonerado. Al seleccionar este campo de exonerado, se debe de seleccionar el tipo de documento por el cual este cliente es exonerado. Acá mostraremos la lista indicada por Hacienda para escoger este tipo de documento. Luego tenemos un campo llamado número de documento, el cual corresponde a dicho documento antes mencionado. Debemos mencionar también la fecha de emisión y el nombre de la institución quien emitió este documento. Adicionalmente, veremos cambios en el módulo de
artículos, veamos por acá, cada uno. En este módulo de artículos, veremos que existe un campo llamado unidad de medida. La unidad de medida pasa a ser ahora uno de los campos importantes para la integración con facturación electrónica, debido a que es una lista específica que Hacienda menciona e indica en esta sección. Adicionalmente, veremos el módulo o el campo llamado impuesto, que es un campo de tipo obligatorio, ya que cada artículo debe estar asociado a un impuesto de la lista previamente configurada en la sección de parámetros. Asimismo, verán un campo llamado gravable, que este es siempre un requisito y está marcado porque todos los artículos nuevamente deben de estar asociados a un impuesto. Pasamos a la sección de facturas. En facturas veremos distintos cambios en base a la actividad económica y la exoneración. Tendremos en esta sección un campo llamado actividad económica, el cual corresponde a una lista desplegable que nos muestra las configuraciones de actividades económicas que previamente realizamos en la sección de parámetros. La actividad económica que debe de marcarse en esta sección para cada factura depende del criterio del usuario de MySuite. Y por lo general el sistema pondrá como opción primaria la actividad económica principal. Sin embargo, puede modificarse en el momento de realizar la factura. Al seleccionar un cliente, de igual manera se autocompletan los datos del cliente y a su vez si es exonerado o no. Entre los cambios también importantes en la factura, veremos que la línea de descuentos solamente funcionará por artículo. Es decir, en esta configuración de versión 4.3 de integración con Hacienda, no se permitirá tener ningún descuento general por factura, solamente por línea de artículo. Al mismo tiempo, cuando es marcado la factura o el cliente como exonerado, entonces la línea o la columna del impuesto estará en 0 y aparecerá una nueva columna llamada exoneración. Esto es porque los datos del cliente ya lo traerán por defecto y autocompletará esta sección. Exoneración, porcentaje y el monto. De tal manera que el usuario no debería preocuparse de marcar o no marcar esta sección de exoneración. Pasamos a la siguiente sección una vez ya creada la factura, donde veremos nuevamente el botón de timbrar para ejecutar la acción de enviar a Hacienda esta factura ya revisada y lista para empezar el proceso de registro ante Hacienda. Luego de un tiempo, el usuario puede presionar el botón comprobar ATV para validar el proceso de dicha factura o el estado de dicha factura. Recordemos que la versión 4.3 de integración de facturación electrónica con Hacienda tiene un nuevo proceso de rechazo de factura, el cual automáticamente cuando devuelve el mensaje de rechazada ante Hacienda, la factura ya está anulada. Y en nuestro sistema, MySuite, no deberemos crear ninguna nota de crédito. Por lo tanto, simplemente podremos continuar realizando una nueva factura y de esa manera continuar el proceso de trabajo. Al mismo tiempo veremos en la columna derecha al lado de comprobar ATV una nueva columna llamada nota de crédito. Al crear una nota de crédito nos permitirá asociar los datos de la factura presente y de esta manera podremos proceder a crear una nota asociada a la factura de forma parcial o total. Entre las novedades o cambios en la sección de gastos,
veremos la acción de comprobar un gasto y el cambio o la novedad en esta nueva ventana, la cual consiste en seleccionar una condición de impuesto en base a la lista que se muestra en este campo, que nuevamente es una lista en base a los criterios que Hacienda nos indica contemplar en este tipo de transacción. Si genera un crédito de IVA, genera un crédito parcial del IVA, si corresponde a un bien de capital o un gasto corriente o proporcionalidad. Estos términos pueden consultarlos con su respectivo contador y depende de cada tipo de gasto que la empresa necesita registrar. De esta manera completamos el proceso de módulos y cambios en nuestro sistema MySuite. Gracias.